Unidad número 4, programación avanzada. Vamos a continuar con esta unidad número 4, cuyo resultado de aprendizaje es implementar soluciones avanzadas mediante decoradores, generadores y el consumo de API. Tema 1, decoradores. ¿Qué son los decoradores? Bueno, básicamente un decorador es algo que va a modificar una función, ¿sí? Para poder entender un poco más qué es una función, necesitamos irnos a repasar la unidad número 3. En el caso de que se hayan saltado esa unidad, por favor, es indispensable retroceder a la unidad número 3 para poder entender qué es una función. Recordemos que una función puede comportarse de múltiples formas, ¿no? Sin embargo, aquí vamos a ver un poquito algo que una función puede modificarse a través de decoradores. Cuando hablamos de un decorador, ya algo vimos exactamente cuando se genera una clase y el atributo property ya es un decorador. En sí, eso ya es un decorador, así que inherentemente ya lo fuimos utilizando, ¿ok? Recordemos que property se comporta como una variable más de una clase, ¿ok? Dicho eso, entonces, ahora sí podemos decir que el decorador es básicamente una función que modifica el comportamiento de otra función sin alterar el código como tal, ¿ok? Se aplica básicamente con el arroba, ¿sí? Se crea básicamente así, o se aplica esa función a través del arroba y el nombre del decorador de la función como tal, antes de definir una función. ¿Ok? Eso es lo que nos dice el concepto básico como tal. Y pues ahí ya tenemos varios decoradores, como de un programación orientada a objeto en una clase, pues tenemos el método static, que convierte un método estático no recibe self, es decir, sin método, o sea, pertenece a una clase, pero no puede acceder directamente a los atributos de esa clase como tal, ¿sí? Pertenece a la clase, pero no puede ser alcanzada esa función, los atributos de esa clase como tal. El class método, pues recibe la clase, sí, el CLS, llamado así el CLS, como primer argumento, ¿sí? Y a través de ese argumento, pues ahí sí podemos acceder a todo lo que contenga de esa clase, llamada ya instanciada como tal, porque está ya instanciada. Y ya lo dije, el property, ¿sí? Que convierte un método en atributo de lectura. Solo atributo de lectura. Recordemos que esta función de property no va a permitir enviar argumentos, ¿ok? Porque es una variable, es el comportamiento de una variable. Pues al momento de que cuando uno coge una variable, no se está enviando un parámetro como tal. Entonces, bajo ese esquema, esa premisa como tal, pues el método property, que es el comportamiento o se comporta como una variable, no necesita atributos. ¿Ok? Ya vamos a ver más adelante ejemplos acerca de decoradores, ¿sí? Y ahora nos toca ver generadores. Se puede interpretar de varias formas, ¿sí? No existe un esquema, un estándar, por decirlo así, que es un generador, ¿no? Pero es básicamente en su base de concepto, o como se lo puede percibir o como se lo puede definir, pues una función que produce una secuencia de valores sobre la marcha. Y ahí es donde se usa el YELP, ¿sí? En lugar de return, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el YELP se va a ejecutar en ese momento. Recordemos que return guarda en memoria y el YELP como tal optimiza o es eficiente en la memoria en una lista como tal. Y ahí es donde tenemos varios métodos útiles que ya funcionan con el método YELP. Tenemos el next,
que después obtiene el valor de una lista, ¿sí? Si yo quiero utilizar cuál es el siguiente valor de esa lista, simplemente, ok, instancio la lista y le pongo next y automáticamente ya es un método propio de la lista y me va a obtener el siguiente valor como tal. Si le envío un valor, es decir, el método .send, valor o valor, envía un valor al generador como tal, ¿sí? Y el close, asimismo, finaliza el generador. Por decir métodos que utilizan ya la funcionalidad del YEL en vez del return como tal. Y aquí tenemos un claro ejemplo cómo es un generador sencillo. Que algunos que ya programan, tienen una programación bastante avanzada, eh, lo programan de esta forma. Y aquellas personas que están en el mundo de iniciando, eh, esto es simplemente un bucle, ¿ok? Un bucle que va a construirse en, en una tupla como tal. ¿Y esto cómo lo haríamos en una programación rudimentaria, ordinal como tal, no tan avanzada? O llamémosle básica. Pues crearíamos el for, declararíamos las variables abajo, lo meteríamos en una lista, ¿sí? Y ahí que se vaya agregando, sí, con el add, y listo. Y al final tendríamos la lista construida, ¿ok? Sería lo más básico. Lo que comúnmente un programador, cuando está en sus inicios, lo haría. Pero ya un programador más avanzado, con una programación mucho más avanzada, no nos enfrasquemos en programador más avanzado. Una programación más avanzada, ¿sí? Lo haríamos de esta forma, ¿ok? Y así es donde estaríamos generando esa tupla como tal y la almacenaríamos ya en una función, ¿ok? Ya vamos a ver ejemplos sencillos. Ya lo vemos aquí como tal en la imagen donde dice contar hasta. Aquí ya vemos un generador. Esto es lo que me decía, lo más básico. Un gel y abajo tendríamos que llamar a esa función como tal, porque estaríamos hablando de una función, y ya me retornaría ese valor y lo presentaría por pantalla, por llamarlo así. Como último tema, tenemos obtener y enviar datos de una API. Probablemente aquí sea lo más, lo mejor que se pueda ver del curso, ¿sí? Porque aquí es donde ya vamos a evidenciar entre el mundo de una programación media, básica media, a una programación avanzada, ¿ok? Porque ya, ¿por qué digo media avanzada? Porque ya estamos utilizando varios conceptos. Todo lo que hemos visto anteriormente, ya aquí lo vamos a utilizar. Desde función, métodos, acceso a las clases, importación, creación de funciones, tipo de datos, o sea, literalmente al momento de estar en este punto del tema número 3, pues vamos a ver básicamente la armonización de todos los conceptos anteriormente implementados en este último tema como tal. ¿Ok? Ahora sí vamos a ver acá. Primero veamos el código. Y tenemos los decoradores, ¿ok? Habíamos dicho que el decorador es básicamente una función que se ejecuta antes de la función y se le llama con arroba y el nombre, ¿verdad? Entonces aquí yo creo mi función, ¿sí? Una función que recibe un parámetro de función, ¿sí? Básicamente es eso, ¿sí?
utilizamos o creamos una función sobre otra función. Eso se lo puede hacer. Eso se lo puede hacer. Y bueno, primero pintamos por pantalla qué es lo que sucede antes de la función. Ejecutamos la función, el parámetro función. Ojo, ¿qué es lo que quiero decir? Que aquí se ejecuta el parámetro función. Perdón, este es el parámetro función y esto es aquí la ejecución de ese parámetro de función. ¿Ok? Y luego de eso tenemos lo que se ejecuta posterior al parámetro de la función ya ejecutada como tal, llamada, instanciada. Y retornamos la función wrapper. ¿Por qué se lo hace así? Pues porque se puede ver que una función sobre otra función puede ser modificada, puede ser concebida como tal. Y para llamar esa función, mi decorador de la función, ¿sí? Porque esto ya es un decorador al momento de poner la arroba, vemos que no necesitamos enviar ese parámetro. Porque la función que se va a ejecutar acá o aquí va a ser decir hola, ¿ok? Eso es lo que va a suceder. Entonces, ejecutamos la función decir hola, ¿sí? Y al momento de ejecutar decir hola, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, primero se ejecuta o lee, primero mi decorador, va a mi decorador y la envuelve, la función, dentro el comportamiento de esa función de mi decorador como tal, eh, está creada sobre otra función que es wrapper y se ejecuta el wrapper como tal, el primer print. Luego de eso, la función, el parámetro de la función, es decir, ahora sí, ejecútate, decir hola, ¿ok? Y eso es lo que se ve pintado y luego de eso se ejecuta lo que está posterior de mi decir hola, como lo podríamos ya interpretar así. Es básicamente eso un decorador. Pues, pero se han de preguntar, ¿para qué? ¿Para qué hacer eso de ahí? Bueno, en el mundo de la programación es lo que más se utiliza. Por ejemplo, yo tengo un sistema hecho en Django como tal eh, y quiero validar el inicio de sesión, es decir, que entre una funcionalidad o una función cierto usuario ya logueado, pero yo quiero validar que ese usuario de esa funcionalidad tenga el acceso permitido. Es decir, primero, que esté logueado. Segundo, que tenga el permiso necesario para poder ejecutar esa función. ¿Ya? ¿Cómo lo haría? Si nos vamos a la función rudimentaria, básica como tal, pues lo tendría que hacer en cada función de funcionalidad, validar que ese usuario está logueado y si tiene acceso. Pero, ¿qué pasa si hablamos ya del concepto de función modular? La modularidad. Para eso me sirve. Yo creo una función modular que me permita comportarse como un decorador para que se ejecute antes que a esa función que el usuario está ingresando. Entonces, por ejemplo, yo podría crear un decorador si esa función está logueada, el usuario. Entonces, crearía una función llamada login requiere y la llamaría o la ejecutaría antes de la función ordinaria que el usuario quiere ingresar. Asimismo, crearía otro decorador si la función tiene, perdón, si esa funcionalidad, esa función me permite validar los permisos como tal. Si el usuario tiene permisos de acceso a esa función, ahí está mi otro decorador. Y así, entonces, al crear modularmente, yo la llamaría durante todo mi proyecto y me funcionaría. Y no tendría que estar repitiendo código como tal. Ahí está una funcionalidad como tal. Acá tenemos otra función. Esta función de aquí es básicamente que me va a permitir
hacer ciclos repetitivos, es decir, su comportamiento es un poco distinto, pero no es atípico al concepto como tal. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que primero mi función decorador recibe ahora sí un parámetro y al momento de ejecutarla, yo le envío ese parámetro como tal, a diferencia de la de acá, que envolvía el decir hola, pero acá yo ya le estoy enviando mi parámetro, ¿ok? Entonces, envío repetir, me va a funcionar o me va a ejecutar repetir el parámetro y me ejecuta el decorador, la función decorador de la función, ahora sí, saludar con su nombre, ¿ok? Automáticamente todo esto se envuelve y lo ejecuta acá. Lo envuelve, bueno, y aquí tiene varios argumentos como tal, los keywords, ¿sí? Eh, Básicamente esto de aquí me permite que la función se comporte de múltiples formas, ¿ok? Que no definir no solamente un solo parámetro, sino que yo puedo definir n parámetros al momento de enviar aquí y al momento de los argu, yo puedo obtener esos argumentos o esos parámetros, ya sea en forma de diccionario o como una variable normal de comportamiento, ¿ok? Y eso, bueno, aquí hace ya un range, es decir, que me genera un rango de acuerdo al 3 que le haya enviado al repetir de acá al valor de n y se va generando como tal. Y eso es lo que me hace aquí, el saludar, que se va a repetir 3 veces, el hola Luis, hola Luis, hola Luis. Básicamente eso es lo que hace este decorador. Acá ya tenemos un decorador ya con el wraps como tal, que lo que hace es básicamente el mismo concepto anterior. Eh, Genero mi decorador, la función que envuelve, ¿sí? Pero primero lo envuelvo en un wrapper, ¿sí? Y ahora sí, en la envoltura, básicamente, como dije, el comportamiento de los argumentos de los keywords no es nada diferente a la de acá, sino que aquí lo que estamos haciendo es optimizar una variable, una funcionalidad más o una función menos como tal, ¿sí? La envuelve, presenta la ejecución antes de la función, obtengo el resultado de la función ya ejecutada, ¿sí? Mi saludar, eh, lo vuelvo a ejecutar el print y retorno el resultado, ¿sí? Y eso es lo que me obtendría en saludar Carlos, que se va a repetir una sola vez, pero se va a ejecutar el print, el antes de la función y el print debajo de la función, ¿sí? Básicamente es eso lo que se está haciendo aquí, envolver esa funcionalidad como tal. ¿Qué son los generadores? Los generadores, como dije, podemos utilizar ya los métodos preestablecidos, que era el next, el send, el close, o generar mis propios métodos como tal. Y aquí lo que estamos haciendo es generar mis propios métodos pares. Como hago un límite, eh, creo una variable encerada, en cero, y comienzo a hacer un ciclo repetitivo. Y miren, no estoy retornando el valor. ¿Qué pasaría si yo retornara el valor? Significa que me saldría del while, pero yo no quiero que me salga. Yo quiero que esté en memoria ese valor y se me vaya presentando como tal. Entonces, eso es lo que me permite ser el year. Acá tenemos otra forma de verlo, concebirlo. No es nada diferente al anterior. El anterior es un while, este sería un for como tal. Y se ejecutaría de la misma forma. Este método ya lo vimos. Es un método lineal de un for, que es básicamente lo mismo que está acá. No hay nada diferente. Tenemos el tercer tema. Ahora sí. Primero, repasemos. Esto es un generador más, ¿sí? Un generador que me permite, en este caso, valga la redundancia, generar un password. Si cada vez que yo lo voy a ejecutar, se me va a cambiar el password. Entonces ya tienen una idea de que un generador
que yo puedo generar propiamente mi propio método como tal, mi propia función como tal, mi propia lógica, me va a permitir, en este caso, por ejemplo, crear una contraseña aleatoria para el usuario, sugerirle al usuario cuando esté, por ejemplo, cambiando la contraseña, cuando se esté creando su cuenta, sugerirle qué contraseña puede optar, ¿sí? Y así podemos hacer múltiples tipos de generadores que me va a ayudar, en este caso, a ser un poco más modular el proyecto como tal. Ahora sí, miren, aquí tenemos un API, ¿sí? Este es un API open, que es, cualquiera lo puede utilizar, ¿sí? Y, por ejemplo, quiero ver qué es lo que me trae el post 3, el post 4, bueno. Simplemente una API es básicamente una llamada a la URL, al navegador. Miren, yo lo estoy ejecutando aquí, esta URL, a través de línea de comando, ¿ok? Pero esta misma URL está ejecutándose acá en el navegador. Entonces, su comportamiento, su base, como tal, una API es básicamente algo que está estipulada en el HTTPS o en el HTTP, en el protocolo HTTP, ¿ok? Se ejecuta en ese protocolo. Ojo, una API puede devolver múltiples formas su retorno de resultado, ya sea un XML, puede retornarme un TXT, texto plano como tal, me puede retornar un JSON como lo estoy viendo aquí, lo estoy observando, esto ya es un JSON estructurado. Bueno, la API depende de quien lo esté proveyendo el servicio como tal, es el quien define la lógica, el resultado como tal. Y nosotros la vamos a consumir. En este caso, vamos a consumir esta API de JSON Placeholder, ¿sí? Llamo a través de qué método, importo el request. Esto ya es algo que viene por defecto en Python, ¿sí? Eh, tengo el método request, llamo, ¿por qué utilizo el método get? Y para qué me permite hacer? Recordemos que aquellas personas que ya utilizan un poquito más la programación avanzada, el request o las llamadas que nosotros hacemos aquí en este protocolo HTTP, pues tenemos muchos métodos. Tenemos el método post, tenemos el método get, tenemos el método put, tenemos el método delete, tenemos muchos más métodos, son alrededor de 5 métodos como básico, pero que tienen su comportamiento distinto. Por ejemplo, el método get es lo que visualmente lo podemos ver a través de la URL, por decirlo así. El método post eh, efectivamente se llama a través de una URL, pero sus parámetros son enviados bajo el body como tal. Es algo como un poco más oculto, ¿ok? Y aquí estamos haciendo un método get, enviando los parámetros por la URL, llamémoslo así. Esto me va a retornar un estado de la consulta, no un estado de la llamada, no un estado de la... No un estado eh, de la consulta. A ver, para recapitular, hacemos o nos devuelve un llamado del estado de la consulta, ¿ok? No un estado de lo que se muestra visualmente, ¿ok? No un estado del contenido, sino un estado de la llamada.
Y ahí es donde debemos recurrir a los estados del HTTP. Tenemos los estados 100, los estados 200, 300, 400 y 500. ¿Sí? El estado 200 son, cuando me refiero a 200, porque existe 201, 202, 203, 204, y cada uno tiene su propio concepto, pero el estado general de 200 es que esa consulta haya sido, o el resultado de esa consulta es que todo está correcto, que no hubo ningún error, ¿sí? Primero que hubo un resultado, que hubo una autorización, que me retornó algo. No se sabe aún qué me retornó. Entonces, si es método 200, ahora sí yo tengo que parsear, porque mis datos me vienen datos crudos, ¿sí? Y como yo sé que esa API me viene en formato JSON, pues yo lo formateo a JSON y así es como yo obtengo mis datos. Es decir, ya estoy interpretando que aquí me viene un title, porque ya lo tengo en formato JSON. ¿Ok? Así lo podemos concebir en este momento. Tenemos primero que el estado me trae eh, un método 200, es decir, un estado 200, perdón, y yo puedo obtener a través del JSON, parsearlo, esos datos de ese JSON, ¿ok? Ahora vamos a utilizar el método POST, ¿sí? La diferencia está, como lo dije hace un momento, que se va a ejecutar a través de una URL, pero la diferencia entre el GET y el POST no se envían los parámetros por la URL, sino se los envía por en este caso, por el body, ¿ok? Sin embargo, ya las funcionalidades vienen por defecto. Por ejemplo, el post me está diciendo que tengo que enviar parámetros, ¿ok? Puedo enviar cabeceras, ya un poquito más avanzada la petición. Sí, lo podemos cambiar las cabeceras de peticiones, la URL y en este caso los datos nuevos que ya sea que tenga que consultar o que tenga que modificar o agregar. ¿Ok? Y es así que yo envío los datos en tipo JSON, ¿sí? Y me va a retornar. En el caso que, como dije hace un momento, a partir de los 200, su estado es correcto, ¿sí? Pero en este caso, como yo quiero crear un registro, ¿sí? Me va a tener que traer el método 201. ¿Qué me dice eso? Que si el registro fue creado o no fue creado correctamente. Si es 201, pues que fue creado correctamente y me retorna los valores creados, ¿sí? En función a mis datos creados. Es decir, una vez consulto el dato creado, que ya me traiga formateado. Y esto es lo que me básicamente hace una llamada a una API. Ahora, pero se han de preguntar, ¿para qué me funciona? ¿Para qué me sirve esto? Hoy en día, el mundo de la programación está ambientada a consultas de API. Básicamente, si yo tengo una aplicación mobile, lo primero que se piensa es que su intercomunicación entre la interfaz gráfica del, del, como tal de la aplicación va a ser consumida por una API, ¿sí? Y esa API es básicamente mis datos, que eso reposa en, que esa información puede reposar en una base de datos, eh, en cualquier estancia de pertinencia de datos, la API es la que me permite, como tal, la estructura de la API es la que me permite consultar y devolver esa consulta como tal, esa estructura. Y en la aplicación del mobile, de la app, se acopla a esa información como tal. Así funciona hoy en día, no solamente en una aplicación mobile, por decirlo así, también hoy en día las aplicaciones web, muchas de sus funcionalidades están creadas a través de APIs y así lo podemos ver, por ejemplo, en Facebook, lo podemos ver en Instagram, lo podemos ver en Twitter, en el mismo TikTok, podemos ver que son llamadas de API. No, ya no tenemos esa programación monolítica anteriormente que se envolvía todo
y el servidor me lo generaba, me lo servía y se veía ya un texto plano de HTML ya procesado los datos y el navegador todo eso lo cargaba. Por eso antes las páginas eran muy pesadas para cargar. Aunque uno se tenía el mejor ancho de banda del internet, la mejor internet, las páginas demoraban en cargar. ¿Por qué? Porque antes no se consultaba por APIs, por llamarlo así, se construía en el mismo servidor internamente todo y lo servía al usuario y era una página inmensa en HTML y eso tenía que procesar la máquina, el navegador como tal y demoraba mucho. Pero hoy en día, ya no funciona así. Ya la API es una consulta directamente desde el entorno del usuario a, a un servidor que me sirve, valga la redundancia, en este caso, directamente estos datos así. Y el sistema, la aplicación, tiene la capacidad de poder interpretar esto, transformarlo, no tanto transformarlo, sino esquematizarlo, dónde debe ir esa información y lo presenta ante el usuario. Por eso hoy en día las aplicaciones son mucho más rápidas, son mucho más flexibles. La programación se transformó drásticamente de lo que antes se tenía a lo que actualmente se tiene. Bueno, dicho esto, estimados estudiantes, toda esta información ustedes la tienen en el repositorio de GitHub, lo tienen aquí, lo tienen en un repositorio de GitHub, lo pueden acceder a través de mi GitHub C. Rodríguez N. Ustedes tienen todo, en este caso, todo lo que se utilizó para explicar en Colab, separado por unidades, y tienen más ejercicios donde ustedes pueden seguirse preparando y también tienen un proyecto integrador. No tienen ningún punto, pero aquí es donde se intenta tener un mayor alcance de todo lo que se vio en estas 4 unidades, ¿sí? Aquí ya vemos directamente clases, objeto, programación orientada a objeto, tries, excepciones como tal, manejar errores, decoradores como tal. Manejamos también mucho lo que es la programación modular, funcional, ¿sí? Aquí ustedes con este proyecto integrador, ustedes pueden ver un poco más amplio cómo es la programación media avanzada como tal, ¿sí? Motivo a cada uno de ustedes a no quedarse solamente con estos pequeños conceptos, que se vayan ampliando un poco más en la web. Tenemos mucha información. Con la IA podemos seguirnos preparando mucho más, ¿sí? Pero esto es una base, esto es un pinito, ¿sí? Esto es algo básico que se pueda tener como concepto para poder seguir investigando. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por esta participación, por estar aquí en UNEMI, en educación continua, a través de la Escuela de Formación de Emprendimiento. ¿Ok? Hasta una próxima.